Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Les saluda Rubén Darío Cartagena Mejía, director de comunicaciones de la IPS SEAD, magíster en comunicación educativa de la UTP y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, comunicador social de la Universidad de Antioquia. Saludos a todas las personas que nos escuchan en cualquier sitio y el lugar del mundo, que gracias a la virtualidad y el poder de las plataformas nos pueden escuchar a cualquier hora o en cualquier momento. Hoy en nuestro espacio hablaremos con otro de los médicos especialistas de SEAD, el doctor Ronald Ayala, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos. Lo aprovecharemos para hablar de un tema muy interesante como es la medicina regenerativa y la sueroterapia. Bienvenidos y saludamos al doctor Ronald. Doctor Ronald, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén, muchas gracias por la invitación. Doctor Ronald, cuéntenos rápidamente cuál es su especialidad en el tratamiento del dolor crónico en el centro SEAD. Rubén, yo soy médico especialista de la Universidad Pontificia Bolivariana en dolor y cuidados paliativos. Tengo un diplomado en medicina integrativa y homotoxicología de la Universidad Javeriana y he hecho un diplomado también de medicina funcional con la Escuela de Medicina Funcional de Nutrabiotics. En el momento estoy por empezar un título en medicina regenerativa. Bueno, y ahora entonces amplíenos un poco qué es eso de medicina integrativa y cómo se aplica en el tratamiento del dolor crónico, doctor. Realmente, Rubén, las medicina funcional e integrativa no son unas especialidades médicas, son una rama de educación que trata de enfocar el aprendizaje médico de una forma distinta para abordar de una manera innovadora todas las enfermedades que en este momento tratamos. En ese sentido, la medicina funcional trata de buscar la causa de la enfermedad y los factores que podrían estar ayudando a que ésta se desarrolle en un paciente, mientras que la medicina integrativa, como su nombre lo indica, trata de combinar las visiones de la medicina convencional con la medicina alternativa, que eso incluye la homeopatía, la nutrición ortomolecular, la acupuntura y otro tipo de ramas no convencionales para el entendimiento de enfermedades y patologías. Por lo general, doctor, ¿qué clase de pacientes o en qué casos es conveniente acercarse a SEAD y buscar esta especialidad? ¿Cómo sabe un familiar, un paciente, voy a ir a SEAD a buscar esta especialidad de la medicina integrativa? Cualquier paciente puede ser apto para que pueda enfocarse a través del enfoque integrativo funcional de su patología. En dolor hemos visto que muchas de las patologías crónicas realmente el dolor como síntoma ya no es un dolor, es una enfermedad y es tal vez una de las complicaciones tardías de muchas condiciones crónicas. Cuando hemos entrado a abordar cuál es el origen de las enfermedades, vemos que muchos de esos pacientes, pongamos el ejemplo de una fibromialgia, vienen con un proceso inflamatorio crónico o vienen con enfermedades degenerativas de tipo circulatorio o de tipo osteomuscular que están asociados a ciertas alteraciones del medio ambiente o que se pueden exacerbar por el daño de alguno de sus sistemas. Entonces, realmente cualquier paciente con patología crónica podría acceder al enfoque integrativo funcional de su patología. He escuchado mucho a los médicos decir que obviamente regeneramos los huesos, regeneramos las células, los tejidos. Doctor, el cuerpo se regenera por sí solo. Ahí puede estar la clave en muchas oportunidades para encontrar el alivio de forma natural. Claro que sí, Rubén. Nosotros tenemos
yo lo digo así, una máquina espectacular dada por Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de curar y, digámoslo así, resolver cualquier situación que afecte a nuestro organismo. Nuestro organismo no solamente tiene capacidad para la cicatrización de heridas, tiene la capacidad de revertir y tal vez prevenir los daños que se generan por todas las condiciones o por todos los aspectos y factores que rodean y que pueden llevar a que una enfermedad se cronifique. Lo que pasa es que cuando sometemos el organismo a un daño crónico, esos mecanismos se agotan y ya no son suficientes para poder resolver su patología. Y ahí es cuando entramos básicamente a mirar cómo poder optimizar esos mecanismos de regeneración y cómo tratar de que el organismo recupere esa capacidad regenerativa para solucionar un problema. Hoy en día hemos estudiado y hemos avanzado mucho en el entendimiento de cómo las células se comportan frente a un proceso inflamatorio. Y nosotros lo que hacemos básicamente es tratar de utilizar esas capacidades que tiene el organismo para regenerarse y ayudarle con otras sustancias para que esto pueda ser mucho más efectivo a la hora de nosotros plantear un tratamiento para una patología. Se me ocurre una pregunta, doctor, con relación al cáncer, entendiendo esto de la regeneración, porque si así como somos capaces de regenerar células, pero también hacer metástasis con células que no son tan buenas, ¿cierto? Entonces estamos muy cerca de encontrar como esa cura o acabar con el cáncer, o es muy difícil todavía. Esta es una muy buena pregunta, Rubén. El cáncer en este momento hemos logrado avanzar mucho en el entendimiento del cáncer. Hasta hace 20 años los tratamientos se enfocaban solamente a, digámoslo así, matar las células tumorales. Hoy en día, con el ingreso de la inmunoterapia, estamos intentando marcar aquellas células que pueden atacar a las células tumorales, o sea, células del cuerpo que tienen capacidad para reconocer células extrañas y poder llevar a su ataque y a su eliminación. Pero aún así, con los avances que hemos tenido, no estamos todavía cerca de encontrar una cura del cáncer, porque realmente esa patología tiene muchas condiciones que hacen que se cronifique. Pero como te digo, los tratamientos hoy en día han tenido una muy buena respuesta con muy bajos efectos adversos, y ya estamos entendiendo que el mismo organismo tiene capacidad no solamente para detectar la célula tumoral y eliminarla, sino también para tratar de eliminar las sustancias que producen las células tumorales y así disminuir su crecimiento y su progresión. Esto ha cambiado de manera significativa la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Aprovechamos una pequeña pausa, doctor, para que nuestros oyentes y pacientes interesados en el tratamiento del dolor crónico escuchen estos mensajes de interés y ya regresamos. Dolor. En SEAT te devolvemos el bienestar y calidad de vida. Contamos con los mejores especialistas y la tecnología para encontrar el alivio a tu dolor crónico. Escríbenos y agenda tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. No tienes por qué aguantarte más un dolor de rodilla, columna, codo o espalda. En SEAT, Centro Especializado de Alivio del Dolor, encuentras la solución definitiva a este dolor crónico. Tenemos convenios con diferentes pólizas. Escríbenos y agenda tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Regresamos luego de los anuncios importantes, volvemos para hablar de medicina regenerativa e incluimos una técnica que se utiliza en el Centro Especializado en Alivio del Dolor SEAT, la sueroterapia. Doctor Ronald, ¿en qué consiste la sueroterapia? La sueroterapia realmente es la aplicación de medicamentos con actividades biorreguladoras o para regular también el metabolismo o optimizar las capacidades regenerativas del organismo o desinflamatorias a través de suplementos, que eso hace parte de lo que nosotros llamamos homotoxicología. Entonces la sueroterapia son medicamentos, muchos de ellos con bases homeopáticas, naturales,
que ya tienen estudios científicos y que tienen todas las certificaciones internacionales para su uso, en las cuales nosotros tratamos básicamente de ayudarle al organismo a controlar el desorden tal vez biológico que se ha generado por una enfermedad, pero también asimismo ayudarle a desintoxicarse frente a todos los factores que puedan llevar a que esa enfermedad se cronifique. Pero también utilizamos sustancias que tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes, como es la vitamina C o el azul de metileno, o actividades que tienen capacidades para controlar o regular las alteraciones metabólicas del organismo, que nosotros llamamos metabotrópicos, como el ácido alfa-lipoico. Y también utilizamos algunas estrategias a partir de suplementos o minerales para ayudar al organismo a recuperar esa capacidad regenerativa. Según lo que le estoy escuchando, son distintos los sueros, no es que sea un suero para la sueroterapia. Entonces, eso depende del paciente, de la patología, cómo se escogen o ustedes primero tienen que hacer un diagnóstico para el paciente y decir, este suero le sirve o aquel. Exacto. La sueroterapia es individualizada y es según las necesidades del paciente. Cuando nosotros abordamos un paciente con dolor crónico, tratamos de ver cuáles son los síntomas que más están impactando en su calidad de vida y así podemos orientar cuál puede ser la sueroterapia. Por ejemplo, hay pacientes en los cuales la inflamación crónica está asociada a un proceso de intoxicación crónica con todos los factores ambientales. Entonces nosotros ayudamos al paciente a través de la sueroterapia, pero también les damos indicaciones nutricionales, de cambios de estilos de vida para poder hacer que los efectos de la sueroterapia sean mucho más efectivos. Podemos enfocar sueroterapias a ciertos síntomas como la fatiga, la cefalea, las alteraciones metabólicas, por ejemplo lo que se asocia la resistencia a la insulina con la diabetes mellitus. Podemos enfocar también sueroterapia para fortalecer el sistema inmune o para regular las alteraciones del sistema gastrointestinal. Todo esto depende detrás de un análisis juicioso que hace el médico para poder determinar cuáles son las alteraciones primordiales del paciente y así poder obtener buenos resultados clínicos. ¿Cómo entender, doctor, que lo que le están aplicando al paciente es natural, entendiendo que le están aplicando algo externo? Y por qué, si es algo natural, depende de algo exógeno y no del mismo cuerpo? Realmente, si nosotros llegamos a valorar todo lo que utilizamos hoy en día en medicina, muchos de los fármacos y medicamentos que utilizamos tienen bases naturales. Por ejemplo, la betadigoxina, que es un antiarrítmico, viene de plantas que tienen actividades antiarritmogénicas, como la mandrágora. O algunos antiinflamatorios tienen altas concentraciones de árnica, que es altamente, digámoslo así, es muy frecuente en plantas como la caléndula. Pero después en los laboratorios le hacen... Exacto, en los laboratorios lo que hacen es un procesamiento, una extracción del extracto natural, y con esto básicamente con excipientes lo que hacen es formar un fármaco con actividad biológica y farmacológica medible. Los fármacos lo que nos permiten determinar es básicamente que cuando estamos dando un medicamento nosotros podamos establecer cuánto es el tiempo de duración, cómo se distribuye, por dónde se elimina y así poder determinar cuál es la dosis indicada del paciente para no obtener efectos adversos. Por eso es que antes, cuando utilizaban medicinas tradicionales homeopáticas, tal vez habían tantas reacciones adversas y tanta toxicidad porque no podíamos calcular o no se podía calcular cuáles eran esos efectos que generaba el fármaco en cada organismo. Pero ya con la farmacología avanzada y con todas las técnicas que se utilizan hoy en día, podemos determinar cuál es la vida media del medicamento y cómo puede funcionar en el organismo, dependiendo de las condiciones del paciente. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos medicamentos de sueroterapia, lo que intentamos básicamente es utilizar medicamentos que realmente tienen efectos terapéuticos y biológicos medibles en un paciente para poder garantizar de que sí vamos a tener un buen resultado clínico y no estamos generándole un daño al paciente. Me estoy imaginando los indígenas, los chinos, los brujos, eso viene de ahí, esa es la raíz, por ejemplo, de la sueroterapia. Lo que usted dice ya es algo medible, ya más
científico, pero viene de esas tradiciones. Exactamente, todo viene de esa tradición. Casi que todos los medicamentos utilizados hoy en día con actividad biorreguladora vienen de las plantas. Y lo que hoy se está haciendo básicamente es evaluar los efectos biológicos que tienen esas sustancias en el organismo. Y ya hay muchos estudios clínicos que demuestran que estos medicamentos pueden ser comparables a medicamentos convencionales y que son superiores al placebo. Es decir, medicamentos que no tienen actividad farmacológica y que pueden tener algún efecto clínico. Y que estos medicamentos pueden ser incluso comparables con, por ejemplo, antiinflamatorios que utilizamos normalmente para disminuir el dolor. ¿Y sabe por qué le tocó el tema? Porque de todas maneras hoy en día todavía hay mucho charlatán. Entonces que se pega del conocimiento de pronto que tenga de las plantas, pero no medible como usted lo dice. Y esto de la sueroterapia me imagino que requiere cierta seguridad, cierta exactitud para no ir en contravía del paciente. Claro que sí, Rubén. Mira, mucha gente cree que la sueroterapia es un suero mágico que va a ayudar a resolver todas las condiciones que tiene. Pero esto es simplemente, digámoslo así, una ayuda, como todos los fármacos. Si el paciente no hace cambios significativos en sus estilos de vida y no disminuye todos los factores que están haciendo cronificar la enfermedad, esto sería inocuo. Entonces, digámoslo así, la sueroterapia, nosotros lo que intentamos es que el paciente pueda regular esas alteraciones de sus sistemas, endocrinológico, inmunológico, gastrointestinal, etc. Pero a partir de un abordaje integral del paciente, desde sus estilos de vida y también desde lo que ya viene tomando, porque esto nunca va a reemplazar los tratamientos convencionales. Esto simplemente va a ayudar a mejorar y a optimizar los efectos que tenemos con el tratamiento convencional. Y aquí viene otra pregunta bien importante, y es ¿cómo saber el médico o cómo darle la seguridad al paciente de cuántas sesiones son? Si es una, si son dos, si son varias, si son 10. ¿Eso cómo se maneja, doctor, en la sueroterapia? Todos los pacientes son un mundo. Digamos lo que nosotros lo que intentamos mirar es cómo vamos a impactar aquellos síntomas que más generan compromiso de la calidad de vida del paciente. Entonces, la sueroterapia no es solamente llegar y poner un suero y con eso obtener resultados clínicos. Muchos pacientes van a requerir más de una sueroterapia y eso depende mucho de los cambios que se hagan y del impacto que se haga el paciente en sus estilos de vida. Vuelvo e insisto en esto. Por ejemplo, un paciente puede tener una alteración metabólica como una diabetes descompensada. Nosotros podemos utilizar medicamentos que ayuden a disminuir la resistencia a la insulina, pero si el paciente sigue comiendo chocolatinas, mecato, jugos, esto nunca va a tener un impacto. Y puede hacerse 10, 15 sueroterapias sin encontrar ningún efecto clínico en su patología. Entonces mira que esto es muy importante, ayudar al paciente a concientizarse que el proceso de curación, el proceso de tratamiento es mediante una buena adherencia a todas las indicaciones que está dando el médico. Es muy importante darle a entender a quienes nos escuchan que la sueroterapia, como decía usted ahora, es una ayuda, ¿cierto? Pero se vuelven modas y al volverse modas se les da un mal manejo. En consultorios, esto requiere de una seguridad, doctor, como se maneja, por ejemplo, aquí en SEAD, que es con todas las de la ley, con todos los registros y con toda la seguridad posible. Sí, mira, la gran diferencia que nosotros tenemos con otros sitios donde pueden ofrecer este tipo de alternativas es que nosotros primero estudiamos al paciente. Nosotros primero abordamos cuáles son aquellas alteraciones que tienen. Casi nunca ofrecemos una sueroterapia sin tener bases clínicas que nos permitan determinar cómo está la condición clínica del paciente. Entonces muchas veces las personas vienen con la idea de que simplemente hay que hacer una sueroterapia para sentirse bien, pero nosotros lo que intentamos mirar es cómo realmente desde un punto de vista objetivo podemos ver cuáles alteraciones están más predominantes en el paciente. O sea, hacemos muchos paraclínicos para poder determinar cuáles son los sistemas alterados o tomamos los que ya tienen. O sea, puede ser peligroso, doctor, aplicar algo que no es en la sueroterapia si no se hace ese estudio que usted dice de los pacientes. Claro que sí. Si tú no tienes una idea de qué es lo que quieres corregir,
probablemente vas a no solamente a generar peligro, sino a generar un tratamiento que no va a tener ningún impacto clínico. Entonces, nosotros tenemos que determinar cuáles son aquellas alteraciones del paciente a partir de datos clínicos objetivos para poder mirar cómo vamos a impactar ese síntoma o esa alteración de una forma óptima. Entonces, no se trata solamente del suero, se trata de un tratamiento integral que muchas veces va a requerir la intervención de nutricionista, de deportología, incluso hasta psiquiatría, porque ya hemos visto que la parte emocional y la parte del estrés altera muchos de los sistemas que hacen funcionar bien el organismo. Vamos a otra pequeña pausa comercial para que nuestros oyentes y pacientes que también viven no solamente pendientes de la sueroterapia, sino que tienen el dolor crónico, escuchen unos mensajes de interés y ya regresamos. Para devolverle su bienestar, permítanos ayudarle con ese dolor que acaba con su calidad de vida. SEAD, Centro Especializado de Alivio del Dolor Crónico. Tenemos la tecnología y los mejores especialistas. Escríbanos y agende su cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Estamos ubicados entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. ¿Tienes un dolor? Ubica nuestra sede SEAD entre la Loma de San Julián y la Avenida Las Palmas. Allí encontrarás el centro especializado en alivio del dolor. Recuerda que un dolor por más de 15 días ya es crónico. También puedes escribirnos y agendar tu cita al 310-282-5033. 310-282-5033. Luego de la pequeña pausa comercial, volvemos para terminar nuestro podcast SEAD sobre la medicina regenerativa y la sueroterapia. Doctor Ronald, además de la técnica de la sueroterapia, ¿cuáles otros procedimientos sirven para ayudarle al cuerpo a regenerar? Rubén, te digo, la medicina regenerativa en este momento es el boom en medicina convencional y alternativa. Digamos que hasta hace 20 años nosotros hacíamos los tratamientos con la intención solamente de disminuir el síntoma. Pero hoy en día, a pesar de nosotros hacer todos los esfuerzos terapéuticos para que el paciente estuviera mejor del dolor, no podíamos impactar en la funcionalidad del paciente. Por eso muchos pacientes, cuando los infiltraban, por ejemplo, por una artrosis de rodilla, sentían una mejoría por un tiempo, pero el dolor recurría, y durante el tiempo que tenía mejoría del dolor, los pacientes tenían mejoría de su calidad de vida, pero no mejoraban su funcionalidad. Con estos tratamientos lo que estamos básicamente logrando es que el paciente no solamente mejore el síntoma, sino que vaya recuperando todas aquellas cosas que ha perdido desde el punto de vista de movimiento, de actividad laboral, de relación con otras personas. En SEAD tenemos varias estrategias alternativas que son estrategias terapéuticas de vanguardia, no solamente a nivel local, sino internacional. Tenemos el uso de proloterapia, que es una sustancia que nosotros utilizamos para activar el sistema inflamatorio del organismo y así activar todas estas vías de regeneración que ayudan a mejorar el reemplazo celular con células nuevas. Tenemos estrategias celulares de las cuales yo creo que algunos han escuchado, como es el plasma rico en plaquetas, como es la terapia con células madre mesenquimales, el uso de exosomas, y también tenemos todas las terapias que están asociadas a la hiperoxigenación, como es la terapia hiperbárica y la ozonoterapia. Es por esto que yo creo que en SEAD estamos a la vanguardia con todas las estrategias terapéuticas que están a nivel mundial y que han logrado tener evidencia científica que podemos mejorar todas aquellas enfermedades degenerativas. Y como estamos hablando, doctor, también de medicina integrativa, al principio de este podcast SEAD hablamos de lo importante que es ayudar el cuerpo a regenerar y que se regenere solo. Tiene que ver entonces mucho también la alimentación, lo que consumimos. Me imagino que sí, porque de allí depende mucho lo que es el motor celular. Exacto, tal como lo dijiste, nuestro combustible es la comida, pero también cuando nosotros tenemos una mala alimentación nos enfermamos. Yo hago la analogía a los pacientes
de que la alimentación es como el aceite. Claro, o hace bien o hace mal. O hace mal. Tú a un carro, si le metes un aceite 5 estrellas, el carro nunca te va a poner un problema y su motor va a funcionar adecuadamente. Pero tú a un carro, si le metes un aceite de cocina, en 2 o 3, mejor dicho, en un mes va a estar sin funcionar. Se te va a dañar el motor y de ahí se empieza a dañar el carburador, se empieza a dañar todas las estructuras del carro. Asimismo es nuestro organismo. Si nosotros le metemos a nuestro organismo alimentación óptima que ayude a que todo su funcionamiento se dé de forma adecuada, nuestro organismo va a responder. Pero si nosotros seguimos metiéndole cosas que lo van a intoxicar, que agotan sus mecanismos de regeneración. El azúcar, por ejemplo. El azúcar, que es tal vez el alimento más tóxico y más común en nuestra alimentación y que no solamente es del azúcar. El azúcar puede venir, un exceso de azúcar puede venir, por ejemplo, de las frutas. Puede venir de un exceso de las harinas ultraprocesadas, como es todo lo que nosotros conocemos como panadería, la panadería tradicional, o que está oculta, por ejemplo, en aquellos alimentos en los cuales, entre comillas, tienen endulzantes artificiales que no tienen supuestamente actividad metabólica, pero que se ha demostrado que estos alimentos, estos endulzantes naturales pueden alterar la producción de insulina. Entonces, todos estos tipos de alimentación, si nosotros no corregimos esos hábitos. Doctor, y lo que ayuda a regenerar, por ejemplo, el aguacate, el maní, me imagino que eso ayuda. Claro, es que, como te digo, la nutrición es esencial. Y muchos, como lo dijimos anteriormente, muchos de las uroterapias se enfoca a medicamentos naturales y muchos los encontramos en la alimentación. Por ejemplo, la condimentación que nosotros utilizamos, cúrcuma, Esos son buenos. La cúrcuma, sí, son excelentes. La cúrcuma es un antiinflamatorio y un antioxidante importantísimo a altas dosis, pero también como la albahaca, ciertos elementos de la cebolla, del cilantro, pueden tener efectos antiinflamatorios. Los arándanos, por ejemplo. Los arándanos azules, no los arándanos rojos, porque los arándanos rojos son deshidratados y usualmente tienen una alta concentración de azúcares. Pero los que son azules, los que son como uvitas, son unos antioxidantes súper poderosos en la naturaleza. El aguacate, como tú decías, tiene estructuras y sustancias que ayudan a activar las capacidades regenerativas del cartílago. De hecho, ya hay excipientes que se utilizan del aguacate para tratar la artrosis avanzada de rodilla y de cadera. Y también los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene unos fenoles que ayudan al proceso antiinflamatorio. Incluso se dice que más o menos una copa de aceite de oliva equivale a un ibuprofeno 800 miligramos por el efecto del fenol. Entonces realmente mira que muchos de los alimentos pueden tener un efecto coadyuvante y sinérgico en mejorar los efectos terapéuticos de los tratamientos que nosotros utilizamos. Para terminar, Doc, sería bueno recordarle a las personas que nos escuchan que en SEAD pueden encontrar muchas posibilidades para aliviar el dolor crónico. Y es más, en este caso también se utiliza esta clase de medicina no solo para pacientes enfermos o con patologías crónicas, porque el que está saludable también lo atendemos acá. En medicina hay un dicho: no hay un paciente aliviado, sino un paciente mal estudiado. Realmente nuestro organismo se tiene que enfrentar a muchas condiciones que pueden alterar nuestro funcionamiento. Y muchas veces nosotros cuando vamos a un médico y nos hacemos un chequeo clínico, simplemente hacemos chequeo para mirar que nuestro organismo esté bien. Pero hoy en día hemos entendido que pequeñas alteraciones en los exámenes, en los paraclínicos, por ejemplo, en el colesterol, en los niveles de vitamina D, en los niveles de la sedimentación o la proteína C reactiva ligeramente elevadas, se asocian a condiciones crónicas que van a llevar a que tú tengas una patología crónica en algún tiempo y se puede prevenir de forma adecuada. Hemos encontrado que vienen deportistas que, por ejemplo, utilizan alto consumo de proteínas y suplementos como la creatina, y estos pacientes, sin saberlo, pueden tener ya alteraciones de su función renal o pueden tener alteraciones de su resistencia a la insulina, y son pacientes que hacen deporte, pero estos pacientes con el tiempo pueden estar desarrollando o una insuficiencia renal crónica o una diabetes mellitus. Entonces, lo que nosotros intentamos mirar es cómo lograr
que el organismo no llegue a ese punto tratando de revertir el proceso degenerativo que está presentando por todas las condiciones que el paciente está haciendo en su funcionamiento normal. Muy bien, doctor, aquí nos podríamos quedar hablando de regenerativa mucho rato y lo más seguro es que lo vamos a desarrollar en otros podcasts SEAD. Por el momento nos despedimos y damos gracias a quienes nos siguen en nuestras redes sociales y nos buscan a través de @SEADCentro, SEAD de Centro Especializado en Alivio del Dolor, @SEADCentro. De igual forma, quienes quieran agendar su cita lo pueden hacer en la línea de WhatsApp 310-282-5033 o en la línea fija donde los atenderán nuestras operadoras en el 604-444-1962. Doctor Ronald, fue un placer. Muchas gracias, Rubén, por este espacio y por permitirnos mostrar todas las alternativas que tenemos en SEAD para ayudarle a los pacientes. Hasta pronto. Esto es Podcast SEAD. Podcast SEAD, para que usted encuentre el alivio del dolor crónico. Podcast SEAD. Vigilado Supersalud.